Esto es La Buena Educación. Hola, muy buenos días. Damos inicio a su programa La Buena Educación. La pregunta para ustedes que nos escuchan aquí en Lima y en todo el país. Queremos que nuestros hijos no discriminen, que sean solidarios con sus compañeros, que se acabe la violencia. Hoy La Buena Educación nos dirá cómo ayudar a nuestros hijos a ser ciudadanos. Y también queremos escuchar las respuestas de ustedes y como siempre las líneas para que nos llamen son las siguientes: 222-0575, 222-0580, 222-0711. Para ustedes que nos están escuchando en provincias, la línea gratuita es la 0800 2482. Repito, 0800 2482. Queremos saber qué opinan ustedes. Queremos que nuestros hijos no discriminen, que sean solidarios con sus compañeros, que se acabe la violencia. Hoy queremos conversar con ustedes sobre este tema y los invitamos a compartir sus opiniones y como cada sábado también La Buena Educación tiene aquí una invitada. Esta vez estamos con Sofía Rivera, especialista de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación. Muy buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Hola Liz, muy contenta de compartir contigo esta mañana, donde vamos a conversar un tema tan importante que es la educación en ciudadanía, que es necesaria, es importante y la tenemos que trabajar desde casa. Y es la que tenemos que trabajar permanentemente. Desde casa, desde el colegio, desde todos los espacios donde estamos involucrados. Pero comencemos, Sofía, y te pregunto, ¿no? Estamos hablando de educación en ciudadanía, ciudadanía para la vida. ¿Qué es ser ciudadano? Mira, parece un tema bastante difícil de entender, pero sin embargo, esto se expresa en lo cotidiano. Ser ciudadano implica o es necesario reconocer nuestros derechos, saber cuáles son nuestras responsabilidades. Como en algún momento conversábamos, es necesario que todos nosotros nos sintamos partes de este país, del colectivo, del grupo al que pertenecemos, y a partir de ello es que podamos fortalecer nuestra responsabilidad y el cumplimiento hacia las tareas que nos competen, ¿no? Como ciudadanos de este país. Y ser parte de este país significa también estar felices, por ejemplo, con la victoria de ayer de Perú en el partido Perú-Chile. Por supuesto, esa identidad se fortalece con estos triunfos y es la única forma también de ir trabajando sobre ellos, ¿no? Bien, nosotros hicimos esta pregunta a los padres de familia, justamente, ¿qué hacemos para que nuestros hijos sean buenos ciudadanos? Escuchemos las respuestas. Con el tema de los valores, enseñarle a sus hijos, ¿no? El ser responsable, el de saludar, el ser educado, el de respetar a su patria, el de saber conllevar bien a las personas, respetar a las personas. Le enseño a respetar a las demás personas, a que respete ella misma también y que sepa cuáles son sus derechos. Eso básicamente. Le oriento, le cuento experiencias como adulto que he vivido para que él medite un poco. Bien, esas eran las opiniones de algunos de nuestros oyentes, pero también queremos que ustedes nos llamen. Repito, las líneas telefónicas 222-0575, 222-0580, 222-0711 para ustedes que están en provincias. Una línea gratuita tenemos aquí, así que llámenos pronto. La línea es 0800 2482. Queremos que nuestros hijos no discriminen, que sean solidarios con sus compañeros y que se acabe la violencia. Sobre eso queremos conversar con ustedes. Y ya tenemos una llamada telefónica a esta hora del día. Estamos con Isabel. Ella nos llama desde Los Olivos. Isabel, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, el tema que están tocando es muy interesante. Yo trabajo con niños y... ¿Eres profesora? ¿Eres docente? Sí, soy docente. Y bueno, yo trabajo con niños por bimestres, ¿no? Cada sábado. Y muchas veces yo veo en el salón que hay niños que no son generosos, ¿no? Que los padres inculcan desde pequeños, no prestes tus cosas porque se van a gastar o se te pierde, ten cuidado. Hay niños que roban y muchas veces yo veo, ¿no? Que hay niños, así como vienen niños a las clases muy bien vestidos, hay niños que vienen, bueno, con la ropa más cómoda que les sienta de repente, no tan ataviados y esos niños, ¿no? Que vienen bien vestiditos, tienen recelo de prestar sus cosas. Justamente, Isabel, tú como docente y también puedas compartir tu experiencia, ¿qué haces cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando ves que los niños no son generosos o que no prestan sus cosas. Liz, primero preguntarle de qué grado es, ¿no? ¿Qué grado enseña de repente? Sí. Niños entre 5 y 11 años.
Sí, entonces cuéntanos, comparte con nosotros qué haces cuando encuentras este tipo de situaciones. Bueno, yo trabajo con un sistema de puntos, ¿no? Que, bueno, depende de la participación, si veo que están usando, yo soy docente de inglés, si usan el inglés y como les he enseñado a algunos niños a decir, préstame las cosas en inglés, o toma, o yo te presto, ellos se sienten motivados y lo hacen, ¿no? Y reciben puntos, bonificaciones, y yo creo que eso deberían inculcarse también en las escuelas, ¿no? Dar un puntaje de repente en la nota de conducta, si los profesores ven que los alumnos son generosos, ¿no? Y sobre todo en esto de la discriminación que hoy en día es visto no solamente en los colegios o en las universidades, ¿no? Sí, debería darse charlas también a los papás, porque muchas veces son los padres que promueven esto, sí, de manera de repente inconsciente, ¿no? Exacto. A través de comentarios que hacen en casa y que los niños recogen. Y justamente estamos aquí en La Buena Educación para compartir estas experiencias. Sofía Rivera, nuestra invitada, en un momentito te contesta porque tenemos otra llamada telefónica. Estamos con Sandra, ella nos llama desde La Molina. Sandra, buenos días. Buenos días, señorita. Sí, mire, yo quisiera participar en este tema de la buena educación, dado de que desde nuestras casas, los padres de familia deben de inculcar la buena educación a sus hijos, pero también en los colegios, ¿no? Y por eso quería hacer énfasis en el colegio Recoleta, por ejemplo, cuando se presentan casos sobre bullying, por ejemplo, la subdirectora, la señora Ela, que ya he conversado con ella, no toma cartas en el asunto inmediatamente, ¿no? Sí, por ejemplo, Sandra, al niño se le sí. tiene que inculcar, sí. Dime, en este caso, ¿tú eres madre de familia? ¿Eres docente? Así es. No, soy madre de familia, ¿no? De una niña. Y en este caso, la pregunta para ti sería, ¿qué estás haciendo? Bueno, este tipo de situaciones se dan en todo tipo de colegios, pero ¿qué estás haciendo para que tu hijo o tu hija sea una buena ciudadana, ¿no? Estamos hablando de la no discriminación, ser solidarios. ¿Qué estás haciendo? Claro, por ejemplo, ¿no? Yo lo que le inculco a mis hijos es que ellos, sembrarles valores a mis hijos, que siempre ellos tiendan a ayudarse entre sí, a tener una buena comunicación, pero yo quiero ir al respecto con el tema del Facebook, porque por este medio que es por el cual los chicos más se comunican hoy en día, se comunican de una forma equivocada, ¿no? De una mala forma. Entonces, si nosotros generamos que los chicos inmediatamente no cortamos esto, entonces generamos que los chicos continúen comunicándose de esa forma inadecuada. Y esto se imparte en el colegio Recoleta, ¿no? No están tomando cartas en el asunto y por eso los alumnados que son víctimas de estas discriminaciones a través de Facebook o Twitter, terminan sus padres finalmente sacándolos de este colegio, poniéndolos a otros, ya que el colegio no tiene buen manejo en esto, ¿no? Y yo, por eso... Sí, Sandra, y este tipo de situaciones ocurren seguramente en otros espacios también. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes, Sofía? Liz, mira, este tema de la ciudadanía es un tema importante que más que el trabajo en la escuela y en el hogar es un trabajo de actitudes, o sea, es necesario fortalecer las actitudes en casa para que, por ejemplo, como nos decía Sandra sobre el bullying, es un tema que debemos trabajar desde casa, ¿no? Desde la discriminación que podamos haber realizado de manera concreta en casa mismo. O sea, esos ejemplos de discriminación no se deben evidenciar ni se deben mostrar en experiencias tan cercanas como el hogar. Respecto a la opinión que nos emitía Isabel. Yo le aconsejo a Isabel que afiance el trabajo con papás para que ese tipo de actitudes que se están generando en la escuela con respecto a no expresar generosidad con los otros niños, o sea, el hecho de no prestarse las cosas que ellos llevan al aula, deben ser trabajado y fortalecido con el trabajo de papás, ¿no? Sí, Sofía, en la encuesta que pusimos también hace unos minutos, algunos padres o madres de familia decían: yo les enseño valores, les enseño a saludar, a respetar a los demás, les oriento. Pero creo que también aquí, y bueno, desde la experiencia, ¿no? Es importante no solamente decir, sino también dar ejemplo. Así es. Yo le puedo decir: pórtate bien, respeta a los demás, pero si yo no lo hago, entonces, ¿de qué estamos hablando? Así es, lo que dices es muy importante,
porque nosotros como padres de familia somos verdaderos responsables de que esto siga ocurriendo, ¿no? Las expresiones de diferencias que podamos mostrar nosotros hacia los que consideramos diferentes puede ser captado por nuestros hijos y esto va a tener que ser, en este caso, replicado por ellos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado en no fortalecer estas actitudes para que nuestros niños también en su cotidiano, en el día a día, en la escuela y donde se relacionen, no realicen estos actos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué deben aprender por un lado en la escuela y qué deben aprender en la casa nuestros niños para ser buenos ciudadanos? Nos respondes en un momentito después de escuchar a María, que nos está llamando desde Chorrillos. María, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, María? Señorita, disculpe, no sé si lo que voy a decir sea del tema, disculpe, no me vayan a cortar. Mire, tengo un niño autista, mi nieto, tiene 7 años, sabe leer perfectamente, escribe, sino que estoy muy dolida porque a mi niño lo pusieron en un nido. Estuvo como prueba, sino que como que la profesora no se integraba a mi nieto y al final, y mire, la psicóloga del mismo colegio lo vio a mi nieto, lo trató muy bien, o sea, lo trató normal. Mi nieto también se integró a la psicóloga, pero la profesora no se integró y no quiso, y la directora le dio, digamos, bueno, como tiene que ver pues también su conveniencia, y prácticamente al mi nido lo sacaron del nido, a pesar que la psicóloga le dijo a la directora, el problema no es el Marcelo, no es el niño, es la profesora que no se adapta a los niños. Es primer grado, una profesora que, como dice mi hija, solamente está sentada en su escritorio y de ahí solamente dirige, cuando yo creo que la labor de una profesora es integrarse, ir a los niños, comunicarse con ellos y no estar sentada desde el pupitre y de ahí estar dirigiendo a los niños y así secamente. Bien, María, muchas gracias por tu opinión. Solo adelantarte que desde el Ministerio de Educación tenemos justamente lo que es la educación básica especial y hemos tenido un programa dedicado especialmente a ese tema, pero por supuesto todas las opiniones aquí son importantes y también nuestra invitada Sofía Rivera, especialista de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación, te va a responder. María, yo te recomiendo que hables con la directora y la maestra y establezcas una relación muy estrecha con ellas. Es necesario que la atención a ese niño, si es que está en la escuela ya inserto, es necesario que se esté bien atendido. Me da gusto que tengas preocupación por ello, sin embargo es necesario comprometerlos a todos los que van a atender al niño. Entonces, establece alianzas, habla con la maestra, habla con la directora para ver de qué manera tú puedes ayudar en la escuela para que este niño esté mejor, ¿no? Y se sienta bien en la escuela. Bien, entonces te hacía la pregunta, Sofía. Bueno, para nuestro oyente también, María, te doy el teléfono justamente de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Por favor, toma nota y comunícate, te van a atender con mucho gusto y van a responder a todas tus inquietudes. El 615-5800, el teléfono es el 615-5800. Sofía, ¿qué debemos aprender o qué deben aprender nuestros hijos en la escuela? Primero, y luego, por supuesto, en la casa para ser buenos ciudadanos. ¿Qué orientaciones les podemos dar a los padres de familia, docentes que también nos están escuchando en Lima y en todo el país? Mira, Liz, el Ministerio de Educación ha iniciado un trabajo arduo respecto a esta temática, que es impulsar una formación ciudadana en todos los campos. Y esta formación ciudadana está basada en el desarrollo de 3 grandes competencias. La primera es aprender a convivir, la segunda es trabajar mucho el dar la opinión y una opinión sustentada respecto a lo que siente y experimenta el niño o la niña o el estudiante, y la siguiente es cómo hacer que nuestros niños con mayor autonomía y capacidad puedan participar en ese espacio donde tengan que asumir alguna actividad concreta, por ejemplo, en la casa, en la escuela. Y de esta manera la idea es cómo la escuela va desarrollando habilidades para que estas 3 competencias se vayan expresando en el cotidiano. Bien, vamos a hablar un poquito más de esto, pero después de la siguiente pausa comercial. Regresamos con La Buena Educación. Escríbenos a labuenaeducacion@minedu.gov.pe.